Muchos años he vivido con la culpa en el corazón y el miedo en los ojos. No hay día en que pueda dormir sin que esas imágenes me vengan a la mente, sin que esos chillidos llenos de sufrimiento me despierten en la madrugada, recordándome que el infierno existe y que yo estuve ahí, o al menos, en la entrada. Aunque, lo más probable es que yo sea el infierno mismo, o que éste habite dentro de mí, como un parásito que me carcome de adentro hacia afuera. Todo empezó cuando los conquistadores llegaron a estas tierras. Yo era un joven español lleno de sueños de gloria, deseoso de riquezas y aventuras. Pronto me uní a las filas de los soldados que se adentraban en la espesura de la selva, buscando oro, ídolos, templos que saquear y dioses que destruir. Yo, como muchos, pensé que era mi deber cristiano acabar con toda idolatría pagana. Que estábamos haciendo lo correcto. Que Dios nos protegería, porque actuábamos en su nombre. Pero Dios no estaba allí, y si lo estaba, se mantuvo en silencio. Recuerdo que fue en una aldea oculta entre la maleza, alejada de todo rastro de civilización europea. Al llegar, los nativos no opusieron resistencia, estaban resignados, como si nos esperaran. Algunos se arrodillaron, otros bajaron la cabeza, y los más viejos lloraron en silencio. Pensamos que era miedo, y eso nos dio confianza. No tardamos en hacer de ese sitio nuestro campamento. Exploramos el lugar y hallamos una cueva sagrada. En su interior había esculturas horrendas de un dios que jamás habíamos visto. No era Quetzalcóatl, ni Huitzilopochtli, ni ninguno de los que ya conocíamos. Era algo más antiguo. Más oscuro. Una de las figuras tenía el rostro desfigurado por una mueca de sufrimiento y una lengua de serpiente. Sus ojos parecían seguirnos, y su sombra se proyectaba incluso donde no había luz. El sacerdote que nos acompañaba dijo que debíamos destruirlo. Que esa cosa era una aberración. Y así lo hicimos. A martillazos, a espadazos, a fuego y sal. Profanamos la cueva. Escupimos sobre sus muros. Nos reímos del miedo de los ancianos. Esa misma noche comenzaron los lamentos. Primero fueron lejanos, como si vinieran del fondo de la tierra. Después, más cerca. No sabíamos si eran humanos o animales. Luego, comenzaron las desapariciones. Uno a uno, los soldados se desvanecían sin dejar rastro. Al amanecer encontrábamos sus armaduras dobladas como papel y los restos de sus cuerpos regados por todo el campamento. Lo más perturbador era que nadie escuchaba nada. Ni gritos, ni pelea, ni pasos. Solo silencio, y luego, los lamentos otra vez. Yo intenté huir. Junto con otros 3 camaradas corrimos selva adentro, sin mapa ni rumbo. Durante días vagamos sin encontrar salida. El bosque nos devoraba. La sed nos hacía delirar. El hambre nos obligó a comer raíces venenosas. Uno de mis compañeros se arrancó los ojos después de decir que había visto la verdadera cara del dios. Otro se arrojó a un barranco. El tercero simplemente se quedó quieto, murmurando oraciones hasta que dejó de respirar. Yo sobreviví. No sé cómo llegué a un asentamiento. Me recogieron, me dieron agua, pan, consuelo. No hablé durante meses. Me creían loco. Me encerraron. Grité durante las noches. Me ataban a la cama. Me arrancaba las uñas. Me golpeaba contra las paredes. Hasta que un monje me dijo que hablara. Que contara todo. Y así lo hice. Le hablé del Dios. Del castigo. De los ídolos rotos. Él escuchó en silencio. Luego, me mostró un libro antiguo, uno que no estaba en latín ni en español. Me dijo que esa entidad se llamaba Kisin, el señor del inframundo. Que lo habíamos despertado. Que su templo no debía tocarse. Que los ancianos sabían que vendríamos, y por eso lloraban. Hoy he vuelto a ese lugar. Ya soy un anciano.
No tengo miedo de morir. Lo busco. Quiero encontrarlo. Quiero que me lleve con los demás. Que me muestre lo que hay más allá. Que me juzgue. Y mientras escribo estas líneas, escucho los lamentos una vez más. Pero esta vez no corro. No grito. No rezo. Solo espero. Porque sé que viene por mí. El corazón de Xibalbá. La oscuridad no era ausencia de luz. Era una entidad en sí misma. Algo que respiraba, se movía y susurraba. Damián no caminaba por un túnel, sino por una herida abierta en la carne misma del mundo. Cada paso que daba, el suelo parecía latir, como si caminara sobre las entrañas de una bestia colosal. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negruzca, viva, que se contraía como si inhalara el miedo. El aire era espeso, húmedo, y olía a sangre vieja y tierra podrida. No había fuego que alumbrara allí, solo un resplandor enfermizo, como si la oscuridad destilara su propia luz pútrida. Damián escuchaba voces. No humanas, sino de algo anterior al hombre. Ecos en lenguas desconocidas que entraban por sus oídos y horadaban su mente como cuchillas. Se sentía observado. No por ojos, sino por presencias incorpóreas, vastas, hechas de sombra y odio antiguo. En un pasadizo estrecho, el suelo se abrió bajo sus pies. Cayó. No supo cuánto tiempo descendió, porque en ese lugar el tiempo no seguía las reglas del mundo de los vivos. Podía haber sido un instante o una eternidad. Cuando por fin se estrelló contra una superficie viscosa, se encontró en una vasta cámara circular. En el centro, sobre un trono hecho de huesos humanos y raíces negras, estaba Kisin. La deidad no tenía una forma fija. Su cuerpo cambiaba constantemente. Era a veces un hombre de rostro burlón, cubierto de máscaras esculpidas con calaveras, a veces una figura esquelética envuelta en humo negro, y otras, un monstruo de extremidades desproporcionadas, con dientes que salían por sitios donde no debía haber boca. Pero lo que no cambiaba nunca eran sus ojos, dos pozos de obsidiana ardiente que devoraban la voluntad. Cuando Damián lo miró, algo dentro de él se quebró. Su mente, su alma, su fe, todo se estremeció. «Tú me has llamado», dijo Kisin, su voz como un millar de serpientes arrastrándose sobre piedra caliente. «Has caminado por sangre y fuego, has traspasado las puertas que no se deben abrir. Ahora, me perteneces». Damián no podía moverse. Cada músculo de su cuerpo estaba paralizado por el terror. No era solo el miedo del cuerpo, era algo más profundo. Era el miedo que había sentido el primer ser humano al ver la noche. El miedo al fin del alma. «¿Qué es este lugar?», susurró. Kisin sonrió, y la sonrisa se extendió por toda la cámara, como si la caverna misma se burlara de él. «Este es el corazón de Xibalbá. Donde los dioses mueren, y los hombres olvidan. Donde cada lágrima tuya será una serpiente que devore tu carne». Kisin extendió una mano y el suelo tembló. Alrededor, miles de figuras empezaron a surgir del fango negro. Eran hombres, o lo habían sido. Guerreros antiguos, sacerdotes sacrificados, mujeres que gritaban con bocas cosidas. Todos con los ojos arrancados, todos con la piel colgando en jirones. Se arrastraban, susurraban, imploraban. Estaban vivos. Ellos me desafiaron. Como tú. Y aquí arden. En el dolor eterno, en la repetición infinita de su muerte. El inframundo se abrió más allá de la cámara, como una ciudad maldita. Laberintos que cambiaban de forma, ríos de sangre hirviente, torres hechas de huesos que gritaban al viento, árboles cuyas ramas eran brazos humanos. No había cielo. Solo un techo vivo que goteaba líquido amniótico y sombra. «¿Qué quieres de mí?», gritó Damián, sintiendo que su cordura se deshilachaba. Kisin se acercó, caminando sin tocar el suelo.
Una risa ronca brotó de su garganta abierta. Quiero que regreses. Lleva mi recuerdo al mundo. Lleva mi nombre. Deja que me recuerden.